gracias a todas. Estuve recién escuchando a Nelsi y me encantó todo lo que decía y coincido en esto de que las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Sin filtros, porque si no el mensaje no llega como tiene que llegar y se convierte todo en un ideal que no es lo que verdaderamente está pasando. Yo cuando me invitó Patti a la conferencia, pensé un tema que últimamente está rondando por todos lados, que es el tema de la quinta dimensión y de la ascensión a la quinta dimensión, ¿no? ¿Y qué es en realidad esto que llamamos quinta dimensión y cuáles son los pasos que siempre se están comentando así por todos lados que hay que hacer para llegar a ese lugar? Yo en principio quise hablar de esto porque, como saben, a mí me gusta mucho deconstruir un poco lo que se piensa sobre la espiritualidad o lo que se piensa sobre, bueno, los seres de luz o sobre las dimensiones y eso, porque para que los seres humanos realmente ascendamos hacia donde tenemos que llegar, cambiemos nuestra percepción, es necesario tirar abajo un montón de ideales y un montón de juicios que tenemos de cómo tienen que ser las cosas. Entonces pensé, bueno, estoy leyendo por un montón de lados y escuchando que hay que pasar a la quinta dimensión y qué hacemos, cómo pasamos a la quinta dimensión, pasos para pasar a la quinta dimensión, deja de comer esto, haz lo otro, mirá tal video, usá tal meditación, tac, 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 tac. Y la realidad es que obviamente esto no es matemática, no hay una regla exacta, la regla de tres para pasar a la quinta dimensión. Y lo que provoca sostener este ideal de que tenemos que ascender en una escalerita hacia la quinta dimensión, es que al fin y al cabo los seres humanos terminen pensando que, bueno, un día me levanto, abro la ventana, miro por la ventana y, uy, pasamos a la quinta dimensión. Y todo cambió, ¿no? Pero nosotros no hicimos nada, simplemente la Tierra pasó sola a la quinta dimensión. Entonces, bueno, estuve pensando en explicar un poco para mí o lo que yo canalizo de qué es esto, de cambiar la percepción hacia ese lugar y que no es tanto una cosa de dejar de hacer o hacer ciertas cosas específicas para ascender de nivel, como si esto fuera una cuestión de niveles, sino que es más una cuestión de la capacidad de percepción de cada uno. Entonces, ascender a la quinta dimensión, a lo que se le llama ascender, no es tanto llegar hacia un lugar, sino es un cambio de percepción que se tiene que dar desde el ser humano, desde adentro. Entonces, por ejemplo, expandir la conciencia, uno dice, bueno, yo expando mi conciencia, pero ¿qué es en realidad expandir la conciencia? Por ejemplo, la palabra conciencia viene de conscientia, en latín, y significa darse cuenta de ello. Entonces es lo que genera que el ser humano pueda relacionarse con el entorno y a la vez darse cuenta de sí mismo, ¿no? Darse cuenta de que existe, darse cuenta de quién es, eso es conciencia. Entonces, expandirla, a su vez, es abrir la percepción que tenemos de nuestra realidad. Y para abrir la percepción que tenemos necesitamos dejar abajo ideales y juicios. Por eso cuando una persona es muy cerrada, nosotros decimos, bueno, tiene un cuadrado en la cabeza. ¿Por qué decimos eso? Tiene una explicación, porque claro, si yo estoy percibiendo, estoy con mi conciencia en un cuadrado, solamente voy a percibir en ese cuadrado. Si yo tiro abajo las paredes de ese cuadrado, empiezo a percibir más ampliamente. Entonces, el tema de las dimensiones y esto que se habla de la quinta dimensión y cómo ascendemos y eso, es un darnos cuenta, justamente, expandir la conciencia, darnos cuenta de que no tenemos que hacer nada para estar en la quinta dimensión, que justamente ya estamos en la quinta dimensión. Y esto es como, bueno, no, ¿cómo ya estamos? Si acá en la tercera dimensión pasan miles de cosas, hay dualidad, hay enojo, todo está mal siempre, ¿cómo es que ya estamos? Y la realidad es que sí, ya estamos en la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque todas las dimensiones que las podemos explicar desde la primera hasta la séptima, habitan todas en una. Por ejemplo, si lo viéramos como un triángulo, está la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, están todas embarcadas en ese triángulo. Hay más después de la séptima, pero ya trascienden la comprensión del ser humano, entonces no tiene sentido explicarlo. Entonces están todas acá mismo. Ahora no estamos habitando en la tercera dimensión, estamos habitando en todas las dimensiones. ¿Cuál es el problema o no el problema? ¿Cuál es el tema? El tema es que el ser humano actualmente está preparado para percibir únicamente la tercera dimensión. Entonces nosotros decimos, bueno, estamos en la tercera. No es que estamos en la tercera. Nuestra percepción está preparada para percibir la tercera. Ahora, en este momento estamos en la cuarta, en la quinta y en todas juntas.
en la primera, en la segunda, y así sucesivamente. Entonces, a nosotros se nos hace fácil observar las dimensiones de abajo. Por ejemplo, en la segunda dimensión, en la 2D, es donde habitan los animales, por ejemplo, o la percepción de los animales, que es el instinto de supervivencia, eh, la mente colectiva de las especies, eso es la 2D. La 1D, que sería la primera dimensión, es el plano físico, o sea, lo que hace que la materia exista, lo que hace que la energía se condense, la materialidad. Entonces, a nosotros que estamos en la 3, no es fácil observar eso. Ah, sí, la materia, tengo esto acá, esto es materia, esto es 1D. O un gato, un perro, mi mascota, está percibiendo en 2D, pero yo, ser humano, estoy percibiendo en 3D. Entonces decimos, tengo que ascender a la quinta. No, no. La 1D, la 2D, la 3D están todas acá, están todas juntas. Y la 5D, la 6D y todas las que le siguen también están acá. El tema es que no nos damos cuenta. Entonces yo siempre doy, por ejemplo, el ejemplo de los animales. La mascota, por ejemplo, un gato, un perro, ¿cuál es la realidad que percibe? Percibe la realidad de tu casa. ¿Qué piensa tu mascota, tu gato, tu perro? Piensa que el único mundo que existe son las 4 paredes de tu casa. ¿Por qué? ¿Porque sea malo? ¿Porque sea poco inteligente? No, porque la realidad en donde vive es esa y está limitado a entender eso. ¿Piensa que hay un mundo cruzando la puerta de tu casa? No. Los seres humanos hacemos lo mismo. Y no es por compararnos con animales, pero es la realidad. Nosotros vivimos en el planeta Tierra, vivimos acá, percibimos esta realidad y ¿qué creemos? Pecamos de creer que esto es lo único que existe, que cruzando las puertas de la Tierra, por ejemplo, no hay más. ¿Por qué? Porque eso es lo que le sucede a la mayoría de los seres. ¿Cuál es la diferencia entre las mascotas y nosotros? Que a nosotros se nos ha dado la capacidad de discernir, de tener una mente racional y una mente intuitiva, y sobre todo de evolucionar. ¿Por qué digo de evolucionar? Porque, por ejemplo, un gato o un perro viene a encarnar en la Tierra y ya está evolucionado. El gato, por ejemplo, viene iluminado. Entonces el gato viene, disfruta de su encarnación, su realidad es la de tu casa, y cuando fallece se va a otro plano y ya está. No está pensando en evolucionar. ¿Por qué? Porque no es ese momento, porque su mente no se lo permite en ese momento. Ahora a nosotros se nos ha dado la capacidad de elegir, la capacidad de discernir y la capacidad de evolucionar. Entonces, sí está en nuestras manos decir, bueno, me quedo como el gato o el perro percibiendo solamente la realidad que yo puedo tocar, que puedo comprobar empíricamente, o apuesto a que cruzando las puertas de esta realidad hay más. Bueno, ahí está la diferencia entre un gato, un perro y un ser humano. Y sería facilísimo todo si todos nos diéramos cuenta, ¿no? Así que bueno, esta es mi opinión sobre el tema de la 5D y ascender a la 5D, que no es una cuestión de ascensión, sino que es una cuestión de percepción. Entonces, esa percepción que se tiene que expandir, esa percepción que se tiene que abrir, solo se puede abrir si deconstruimos la espiritualidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está bien, empiezo a ser más espiritual. Estoy hablando generalmente de lo que suele pensar la gente, ¿no? Empiezo a ser más espiritual, empiezo a hacer meditaciones, empiezo a hacer de la luz, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Empiezo a negar la oscuridad. Entonces, soy de la luz, soy pura luz, soy un guerrero de la luz, soy pleyadiano, soy siriano, soy solo eso. Y toda la oscuridad la dejamos de lado. Pero esa oscuridad, aunque nosotros no la dejemos de lado y no la queramos ver, está dentro nuestro y tarde o temprano se va a venir a mostrar. Pero ¿qué pasa? Como no la queremos reconocer adentro nuestro, ¿qué hacemos? La proyectamos en los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo soy espiritual, yo soy de la luz. Ah, mira lo que hace esa persona. No, no, esa persona no. Esa persona es mala, es oscura. Ah, yo soy de la espiritualidad, soy de la luz. Mira, esa persona no medita, no, esa persona no está conectada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Los juicios. Los juicios y los chismes son lo peor, peor que la vergüenza, peor que la culpa, peor que el miedo, es lo peor, arruina al ser humano. ¿Por qué? Porque estamos proyectando lo que está dentro nuestro en los demás. Entonces, esa proyección, esos juicios que emitimos hacia los demás, y sobre todo cuando estamos en un camino espiritual, hace que la expansión de nuestra conciencia se frene. ¿Por qué? Porque los juicios cierran las paredes de percibir una cantidad de realidad más amplia.
¿A qué me refiero con expandir la conciencia? Expandir la conciencia es tener la capacidad de percibir más realidad, mayor cantidad de realidad, sin tanto juicio. Es decir, bueno, mira, existe esto, existe el otro, existe esto, existe el otro, existe la luz, existe la oscuridad, existe el mal, existe el bien, si queremos moralizarlo con el mal y el bien, bueno, existe todo, y yo lo acepto, lo percibo y elijo qué tomo para mi vida, pero no juzgo, ni tampoco niego. Esos juicios, esa negación, limitan nuestra percepción. Entonces, por eso yo en todo lo que, bueno, para los que me ven en mis redes y eso, trato de mostrar que la espiritualidad no es lo que se creía hace unos años, porque hoy en día parece que evolucionamos un montón, pero al final no. O parece que estamos en un camino de luz y todos somos buenos, todos somos uno, guerreros de luz, que esto, que lo otro, pero después, si una persona hace algo, le pegamos con un palo, porque nosotros somos espirituales, ¿no? Y mucho a mí me empezó a pasar esto en mi camino. Yo, en un momento, cuando empecé con todo esto, que no me presenté, ya di por hecho que todos me conocían, pero yo empecé hace un año a hacer todo esto, terminé el secundario a los 18, me metí en una carrera universitaria. Cuando estaba en el primer cuatrimestre me di cuenta de, bueno, mi canalización y de todo el contacto con estos seres, dejé la carrera universitaria y en el plazo de un año me encuentro acá, de los 18 a los 19, ahora tengo 19. Entonces, ¿qué me pasó en todo ese proceso? Un montón de cosas, no es que fue así rápido, bueno, canalizo, le digo a mis papás que no estudio, chau, todo pasa así, sino que viví un montón de cosas bastante duras, pero cuando recién empecé con todo esto, hace aproximadamente un año, más o menos, yo me ponía a mí en un lugar de ideal. Esto también es muy común, porque las personas, los canalizadores, por ejemplo, o personas comunicadoras de algún mensaje, decimos, no, no, la gente me idealiza. No, la gente no te idealiza. Uno se pone también en un lugar de ideal, no podemos negar nuestra parte. Entonces yo empecé con todo esto y me ponía en un lugar de ideal. ¿Mentía? No, era lo que yo sentía. Yo meditaba 3 veces por día, canalizaba todo el día estaba canalizando, bajando símbolos, que esto, que lo otro, me la pasaba así, meditando, observa tus emociones, que esto, que... Pero después me di cuenta que, bueno, espera, sí, estuvo bueno esto que hice. Estuvo bueno irme a un retiro vipassana budista de 10 días a meditar todos los días 10 horas por día. Estuvo bueno, pero espera, hay una vida además. Tengo 19 años, tengo amigos, amigas, tengo cosas que hacer, obviamente. Cuando me empecé a dar cuenta que tenía una vida además de eso, dije, espera, pero el ideal que yo le mostré a la gente de que hay que estar meditando, observar sus emociones, que esto, que lo otro, no es tan real. Y no es que yo había mentido y dije, les voy a vender esto, sino que era lo que yo estaba viviendo. En ese momento yo estaba viviendo esa verdad. Entonces la gente me percibía así. Decía, Luisina, gurú. Y yo después empecé a decir, no, no, espera, yo no soy ningún gurú, ni quiero serlo. Entonces ahí empecé a hacer más publicaciones y a mostrar más cosas de mi verdadero ser, que mi verdadero ser y el verdadero ser de todo el mundo es un ser multifacético. No somos solo una cosa, no soy solo canalizador, no soy solo músico, no soy esto, no soy un conjunto. Yo, Luisina, soy canalizadora, yo, Luisina, soy música, yo, Luisina, soy amiga, yo, Luisina, soy hija, y en cada posición, en cada faceta, me muestro de manera diferente, porque es la realidad. Claro, por Cuando supuesto. yo, Es lo mismo que dice Bellísima cuando ella comenta que ella también un domingo tiene que estar con su familia, o sea, que también tiene una vida, que no es solamente estar en esta entrega que nos ha correspondido como seres, como hablamos hace rato, que habíamos venido a vivir este momento tan especial. Nelcy, Bueno, ¿qué puedes aportarnos? si Luisina me permite, pues darle un consejo de una que puede ser su mamá. Entiendo perfectamente el punto de vista que tienes, comparto en gran parte también con el mismo. Me he sorprendido incluso de escuchar lo que has dicho. Yo realmente no es que yo conozca muchas personas, como dije al principio de mi ponencia, que tengan que ver con este tipo de temas. Yo soy una persona que todo lo que sé y conozco lo sé por mí misma, por mi propio camino de vida. Entonces me ha sorprendido que tú hayas dicho que eso ocurre. Me sorprende que una, como tal y tú dices, una persona que se considere pues estar en armonía, precisamente es la palabra correcta, estar en armonía con el universo y con los seres que nos rodean,
porque nosotros no vivimos solos, vivimos en un entorno. Me sorprende que ese tipo de cosas que tú dices, pues sucedan. Y realmente es algo muy triste, si se quiere, que no le permitan a personas, por ejemplo, tú eres una chica muy joven en cuanto a edad, pero podemos ver tu madurez emocional y también espiritual bastante claro. Entonces, etiquetar a las personas, como dije yo, por ejemplo, en mi parte, es una de las cosas, de las peores cosas que podemos hacer, dentro del mundo espiritual sobre todo, porque todos tenemos opiniones distintas del mismo tema. O sea, en la parte mía también dije exactamente eso, o sea, sin conocerte, la primera vez que te veo, nunca te había visto, no te conocía, me parece un ser maravilloso. Me encantaría que mi hija, por ejemplo, mi única hija que tengo cuando tenga tu edad sea como tú, sería un regalo para mí. Y eres una persona sumamente pues especial. De mi parte, entonces, decirte un consejo de una alma vieja en un cuerpo mediano, ya no vieja, pero decirte que realmente lo más importante, Luisina, es que tú estés siempre segura de ti misma, sin importar las opiniones de otras personas, aun cuando estén dentro de este mismo mundo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a hacerte dudar de ti, de tu esencia, de lo que tú sabes, de lo que tú sientes y de lo que realmente tú has pues recibido y lo que tú conoces, es cuando las cosas comienzan a ir mal. Nosotros no somos máquinas, ni somos tampoco una computadora receptora de mensajes. Nosotros somos seres humanos que estamos viviendo una experiencia de vida espectacular y excepcional en este momento y tenemos que disfrutar la vida también en esta tercera dimensión sin esas limitaciones y represalias que pueda tomar cualquier persona, no importa quién sea, no importa si su nombre es muy rimbombante, da lo mismo. Siempre y cuando, si te quiere hacer dudar de ti, de lo que tú sí sabes, de lo que tú sí conoces, porque nos estás explicando que son mensajes, no fue que tú leíste un libro y te dio por hablar de esto, sino que son experiencias de vida y eso se tiene que respetar. Y yo creo que llega el momento en el que nosotros tenemos que comenzar a actuar de una forma distinta a como, por ejemplo, actuaron en los años 50, 60, de este tipo de temas, cuando en los años 60 hubo ese boom psicodélico, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, no estamos en ese tiempo, estamos viviendo en otra época y tiene una razón de ser, tiene un porqué. Si tú sientes que el mensaje que tú recibes te representa a ti, hoy y ahora es lo que cuenta para ti, Luisina. Así independientemente de si otro viene y te diga, no, mira, pero es que yo viví otra cosa. Bueno, eso fuiste tú. Nosotros estamos viviendo experiencias distintas en un mismo momento. Sí, nunca señora, así es, estamos viviendo todos esa ascensión a la quinta dimensión, como nos está comentando Luisiana. Vamos a tocar este punto que tú estás hablando, Luisiana, del contacto, que te conectas, que recibes la canalización de algún ser especial, alguien en específico, aparte de estos símbolos que nos estás comentando que recibes, estás canalizando a algún maestro como tal. Antes de que Luisina responda, yo me voy a despedir. La voy a dejar en su... Te mando un beso grande. Te quería contestar. Gracias. Las voy a dejar para que Luisina pues se pueda explayar completamente en su espacio, en su momento que le toca a ella ahora. Ya el mío se acabó, culminó. Me ha encantado conocerte, Luisina. Eres una joven preciosa, físicamente hablando, pero también interiormente hablando. O sea, pareces un ángel bajado del cielo, literalmente. Y es algo muy bueno. Entonces, gracias por darme la oportunidad de conocer a Luisina. Gracias por haberme invitado también a mí. Vamos a quedarnos escuchando las cosas que esta hermosa joven tiene para decirnos. Y recuerda el consejo que te di. Nunca dudes de ti. Muchas gracias, Nelsi. Te mando un beso grande y estuve escuchándote antes de entrar ahora al espacio que a mí me tocaba. Te estuve escuchando como unos 20 minutos y digo, dice muchas cosas que yo siempre dije y no te conocía de antes. Así que gracias por tu consejo, lo tomo del corazón y te mando un beso. Muchas bendiciones. A eso se le llama conexión espiritual. Sin conocernos tenemos pensamientos similares. Magia. Exacto. Magia cósmica. Gracias, Nelsi, te amamos. Bueno, y quería decirles, me das un segundito, Luisi, para decirle a todas estas personas que nos están escribiendo, que tal vez no lo escucharon, acerca de Robert Martínez. Robert tiene, y lo anunció en su Instagram, que va a hacer su presentación hoy. Era la presentación siguiente, pero como su presentación es magistral y tenemos un video que él nos preparó exclusivamente a nosotros, su presentación es de 1 hora.
Entonces, los bloques, digamos, que teníamos de las presentaciones son de media hora y me pareció un poquito, ¿sabes? Feo, como ya lo tenía todo estructurado, cortar su información. Entonces, por eso nos extendimos un poco con Bellísima, un poco y movimos esta hora para poder darle a él toda la magnificencia que requiere su presentación al final de la presentación, después para que la vean y la disfruten. De todas maneras, yo la estoy subiendo ahora mismo, la estoy subiendo en YouTube, o sea, que la pueden ver junto con la presentación, la pueden ver individual. De verdad, una pieza increíble. Les voy a poner un pequeño video que fue la presentación que él nos hizo de 1 minuto, pero Robert está presente. De verdad que yo fascinada. Así que disculpa que te tome un momentico, pero algunas personas en el chat están preguntando por Robert porque este era digamos que el bloque que él tenía para su presentación. Así que adelante, mi amada Luisina. Viste que Nelcy y tú son gotas de la misma nube. Sí, un amor, me encantó. La primera vez que la conozco, así que bueno, gracias Pati por darme la oportunidad de estar acá y de conocer también gente hermosa. Gracias a las dos. Bueno, respondiendo a la pregunta que me habían hecho sobre el contacto con estos seres, a mí me pasaron cosas, experiencias muy específicas que me marcaron, ¿no? Desde que soy chica, que tengo una percepción distinta, que me pasaban cosas de por ahí tener 10, 11 años y ver insectos de la nada, por ejemplo, estar en la casa de mi papá y de la nada empezar a ver un enjambre de abejas arriba mío y llamarlo y decirle, pa, trae algo para matar a las abejas porque yo tenía miedo de que me piquen, yo pensaba que eran reales. Cuando viene mi papá me decía, Lu, no hay nada. Y yo de la nada las dejaba de ver, o cosas así. Pero siempre las anulé, porque como a uno le dicen, debes estar soñando, eso no es nada, uno piensa que, bueno, estaré loco, no sé, entonces uno las anula. Después a los 16 años me pasó de empezar a saber de estos seres pleyadianos, empezar a escuchar canalizaciones de otras personas, y que me resonaba mucho. Me acuerdo de mirar por la ventana y decir, yo sé que algo tengo que hacer con esto, sé que yo estoy relacionada con ellos directamente y que algo va a pasar. Yo estaba segura, pero no sabía qué. Entonces seguí con mi vida normal hasta que me empezaron a pasar experiencias muy marcantes directamente de contacto directo con estos seres, en donde dije, bueno, claramente no puedo escapar más de hacer esto, no puedo seguir estudiando la carrera en la universidad y decir, bueno, no me pasa nada, tengo que dejar esto de lado, sino tengo que hacerme cargo de esta responsabilidad de cierta manera, pero en el buen sentido de la palabra. Y a los 17 años me pasa mi primera experiencia así marcante, que es que un día a la noche, después de que mi mamá me había hecho una terapia energética, porque mi mamá cumple un rol muy importante, siempre ella estuvo bastante conectada y me hacía, por ejemplo, barras de Access, me hacía varias terapias. Un día me había hecho barras de Access y me fui a dormir con una sensación muy rara, como de vibración en todo el cuerpo y como de zumbido adentro de los oídos. Digo, ¿qué está pasando? No entendía nada. Me voy a dormir y a las 3 de la mañana me despierto como alertada, como si me hubieran puesto una alarma en el oído así de fuerte. Abro los ojos y cuando abro los ojos lo primero que veo es un ser enfrente mío, alto, muy alto, más alto que lo que es un humano, eso seguro, con una luz que lo iluminaba como por fuera y se veía como así. Y lo que hace ese ser es acercarse y mirarme de frente a la cara, pero yo nunca pude distinguir facciones específicas porque estaba como en un estado un poco de shock. Cuando ese ser me mira así de frente a la cara, que se me acerca, a mí en el estómago se me hace, ¡ay! Como que se me cierra, me da mucho miedo. Y cuando me da ese miedo, ese ser desaparece. Parece como que ahora deduzco que la vibración del miedo se ve que lo espantó o no me dejó a mí seguir viéndolo, ¿no? Al otro día me levanto impactada y lo primero que hago es correr a contárselo a mi mamá. No recuerdo ni siquiera si dormí. Creo que me quedé toda la noche así despierta, así como traumada y sintiendo vibración, porque el ser se fue, pero después en la habitación quedó como una vibración que se sentía en el cuerpo, que temblaba todo. Y me levanté al otro día impactada a contarle a mi mamá y por suerte mi mamá me creyó dentro de lo que pudo, ¿no? Porque es muy raro que tu hija se levante un día y te diga, ma, vi un extraterrestre, ¿no?
Esa fue la primera experiencia marcante, pero tenía 17 años ahí y dije, bueno, me pasó esto, pero igual sigo con mi vida, porque a pesar de que me pasó esto, no es ningún indicio de que yo pueda hacer algo con esto. Es como, listo, fue una experiencia para mí, me lo guardo y sigo con lo que tengo que hacer. Entonces agarré y seguí estudiando mi carrera. Seguí en el CBC de la universidad. Cuando estoy en el primer cuatrimestre, me pasa que me empiezo a conectar. Mi mamá me lleva a una sesión de limpieza energética con un chico, Facundo, y cuando voy a esa sesión de limpieza energética, el chico agarra y me dice que no, que tenía que hacer que tenía que transmitir mi mensaje, transmitir mi propósito, todo esto en un proceso de un tiempo, pero bueno, para no hacerles todo tan largo. Y dentro de todo ese proceso me pasaron más experiencias marcantes, como la que les conté recién de mi habitación a los 17 años. Una fue en Uruguay, en un lugar que se llamaba el Cerro de Luz, en donde un señor se acercó, había 20 personas y se acercó a mí y me dijo que yo tenía un propósito con los de arriba, que siempre siga mi propósito pero con los pies en la tierra, en el medio de Uruguay, que nunca fui, que el señor no me conocía, en el medio de un cerro vino un señor y me lo dijo de la nada, me quedé impactada después de eso. Después contacto con naves, cuando hice un retiro vipassana budista en donde estuve estos 10 días meditando, sin el celular porque te hacen dejar el celular por los 10 días, meditando, bueno, comiendo verduras, todo muy espiritual, y al 7.º día me pasó de salir del salón de meditación, era un día súper nublado, estaba todo el cielo tapado de nubes grises, y en un momento algo me dice, mira para arriba. Cuando miro para arriba había un círculo enorme, no les puedo explicar el diámetro, pero un círculo enorme que abría todas las nubes, es decir, como que estén todas las nubes tapando el cielo y de la nada un círculo dibujado a diámetro, porque eso estaba dibujado que parecía que lo habían hecho con un compás, que sacaba todas las nubes, o sea, un círculo sin nubes, con la luna en el medio. Y después todo el cielo todo el cielo con nubes. ¿Me explico? O sea, un círculo despejado con la luna en el medio que parecía que lo habían hecho a diámetro. Y fue tan impactante que hasta la gente del Vipassana, que no canalizaba ni tenía nada que ver con esto, lo vio y se quedaron así como mirando y pensando, ¿qué es esto? Pero lo vieron un segundo y siguieron, porque se ve que no era su momento, ¿no? De comprender eso, pero yo me quedé así. Y me pasó también de ver naves, 3 al mismo tiempo, que iban a diferentes lados, como diciéndome, bueno, si no crees en una, te ponemos 3 y que vayan para diferentes lados para que te des cuenta que esto es real. Después a la noche, al irme a dormir, sensación de vibración y de nave arriba mío, en los oídos que escuchaba como un sonido tecnológico. Y bueno, experiencias de estas que yo las cuento con mucha liviandad y así muy por encima porque tienen todo un proceso de trasfondo, pero no quiero estirarme mucho, pero que todas estas experiencias me marcaron y que cada vez me hicieron tener un contacto más directo con estos seres que se presentan como pleyadianos, aunque también he contactado con otros como sirianos, arturianos, andromedanos y también seres que no son necesariamente extraterrestres, sino seres de la historia de la humanidad que fueron muy sabios como Ramta, Jesús, Ramana Maharshi, Osho y otros seres iluminados que ya fallecieron. Pero en general la mayoría de mis guías, se podría decir, pertenecen a las Pléyades, un lugar que se llama Alcione, que es el sol central de la constelación de Tauro, y también algunos a Taijeta, otros Erra y otros lugares de las Pléyades. Físicamente estos seres, por ejemplo, los que provienen de Alcione son azules y muy altos, miden como 2 metros, yo tengo un cuadro acá colgado, en algún momento si quieren se los muestro, no sé si ya lo mostré, pero son seres muy parecidos a Avatar, si vieron la película, así. Y después hay otro tipo de pleyadianos que son parecidos a los seres humanos, iguales a los seres humanos, pero todos con rasgos nórdicos, que miden 2 metros casi todos son mucho más altos que nosotros, mucho más grandotes, y que tienen todas las facciones muy parecidas, es decir, funcionan más colectivamente. Acá los seres humanos somos todos muy diferentes, tenemos todos caras diferentes, todo es diferente, y eso es porque la vibración es muy diferente, muy desnivelada. Pero como ellos funcionan como una manada, como una colmena,
suelen tener las facciones muy parecidas, con algunas distinciones, pero suelen ser muy parecidos justamente por eso, porque su vibración es muy parecida y funcionan colectivamente. Así que bueno, hoy en día yo me considero que siempre estoy conectada, no es que estoy todo el día canalizando como una loca, haciendo así y asá, sino que me siento conectada todo el tiempo con ellos, o me pasan sincronicidades, o bueno, cuando voy a tomar una decisión, escucho en mi cabeza como, bueno, esto sí, esto no, pero también me dejan vivir mi experiencia acá en la Tierra, ¿no? Tampoco es que están todo el tiempo anticipándome al futuro o todo el tiempo así porque quiero vivir normal, ¿no? Porque si no sería aburrido, si ya supiera todo el futuro, ¿para qué quiero estar acá, no? Así que bueno, ese es el proceso en el cual yo canalizo, esa es mi experiencia de contacto. Este proceso de canalización, ¿aló? Ahí está. Este como tal es el proceso de canalización. Ahora bien, tenemos entendido por varios canalizadores con los que nos hemos contactado que ellos están preparándonos para poder ya, como quien dice, mostrarse o decir están aquí, son híbridos, bajar para colaborar con la ascensión. Hay un punto importante que es a mediados del año que viene, que algunos comentan que pudieran estar ya con nosotros en cooperación y colaboración. ¿Tienes algún conocimiento de esto? ¿Te han dicho algo ellos acerca de su aparición ya? Sí, me han dicho, pero la realidad es que todavía no estamos preparados para eso. No solo por una cuestión política, entre comillas, sino por una cuestión de frecuencia, de vibración. Ellos tienen una percepción y están en una vibración, tienen una frecuencia muy alta. Y nosotros todavía no estamos ahí. Sí es verdad que cada vez hay más personas despiertas, pero del 100% de la humanidad, las personas despiertas en este momento serán un 15%. Entonces sí somos muchísimos, pero la realidad es que no somos la mayoría. Y para que el plano empiece a vibrar distinto, necesitamos la colectividad, o sea, necesitamos que la mayoría de los seres humanos, al menos un 50%, estén vibrando en esa frecuencia. Y eso va a suceder, eso va a suceder. Y cuando eso suceda, a ellos les va a ser mucho más fácil poder bajar, descender acá y poder mostrarse, porque va a haber más seres humanos que están preparados a recibirlos. Ahora, si solamente hay un 15% de humanos despiertos y un 75% de humanos que cuando ellos lleguen van a entrar en crisis, les va a dar un ataque de pánico, van a querer matarlos, van a querer hacer una guerra, etcétera, 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 todavía ellos saben que no es el momento para mostrarse físicamente. Igualmente, la especie de propósito que tenemos los seres despiertos en este momento es la no necesidad de ver, es decir, confiar en que existen, confiar en nuestros saberes sin la necesidad de que tengamos que verlos físicamente, de que tengan que bajar con una nave y venir y darnos la mano para que nosotros digamos, sí, es verdad. Justamente ellos no hacen eso porque necesitan que la cantidad de seres que se vayan despertando se despierten desde la confianza, desde la autovaloración y desde el creer en nosotros mismos, en nuestra propia canalización, en nuestros propios mensajes, dejar de depender de un guía, que un guía puede ser cualquier persona, puedo ser yo, puede ser vos, o Nelsi, o un montón de personas que estamos puestas a veces en un lugar de pedestal que no es tan real, que sí transmitimos un mensaje, pero que la realidad es que necesitamos cada vez más seres humanos que sean maestros, no aprendices. Tendríamos que ser todos maestros, todos transmitir el mensaje, hasta que en algún momento ni haga falta transmitir el mensaje porque ya todos sabemos mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me transmiten. Sí va a suceder en algún momento que ellos van a venir físicamente, va a suceder pronto, pero pronto no es mañana y pronto no es en un año tampoco, en varios años. Pero bueno, estamos en el camino hacia ahí. Y lo importante es confiar a pesar de que no los veamos físicamente.